computadora, dejémosla ahí, sí, señor. Ya está grabando, perfecto. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Es un gusto volvernos a reencontrar hoy martes 3 de julio, en el cual pues en lo acordado la semana, estas 2 semanas, pues las compartiremos recuperando elementos que ya hemos trabajado de lo que es su curso de estadística 3. ¿Qué vimos allá en su momento? Voy a quitarle aquí mi video para descargar un poco pues se me ocurrió, vamos a compartirles acá. Compartir pantalla. ¿Dónde está? Aquí está. Listo. ¿Prueba de qué? De esta, ya escuché sonido, entonces prueba de video. ¿Ven ahí la imagen? Sí, aquí me sale un Sí, mensaje. señor. Vea, ya la computadora está, es de mi siglo pasado y dice, sí, ahora sus que están ahí compartiendo van viendo lo que están. Entonces, mire, rápidamente, 5 minuticos para recuperar de dónde se provino esta información. Pues aquí está el sílabus que llaman, el programa de la asignatura, para recordar en sí el contenido, la estructura y las razones por las cuales nos adentramos en unos temas que ameritan, deben ser recuperados de curso pasado para que hagamos el mejor empalme con la presente. Entonces, la asignatura es la estadística 3, en teoría, no en teoría, en la práctica, ese es el curso de diseño experimentos. 4 horas a la semana, es teórico-práctica. Mencionamos la importancia que tiene la asignatura para ingeniería industrial en razón de que va a integrar sistemas productivos de bienes y o servicios, donde dentro de esas estructuras, si tuvieron la oportunidad de conectarse en el jueves pasado para el brindis de los 60 años de los primeros egresados, ven que fundamentalmente la ingeniería industrial propendía en su momento de producción, producir, 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 producir. Y el producir es bienes, insumos, recursos, servicios. ¿Para quién? Para una sociedad, para una comunidad. Por eso el doctor Guillermo Camacho Caro dice, mire, la ingeniería industrial es como ese arte de administrar la gente, pero más que administrarla, de mejorarle sus condiciones de vida, su calidad de vida. Y mediante qué se puede lograr tener se puede tener ese logro, pues sencillamente teniendo recursos, administrándolos, integrándolos, de tal manera que se conviertan en bienes y servicios. Ese es como ese corazón dentro de esa parte fundamental. Y de por sí, pues la mayoría salía era vincularse a la industria, a la producción. Ya con el tiempo pues se han transformado y también con la llegada de nuevas áreas y nuevos entornos y la competitividad y todos esos elementos pues les dan una apertura de pensamiento mucho más amplia y ver que nosotros como seres humanos pues requerimos y tenemos y la misma sociedad empezaría a llamar cada uno de esos sistemas productivos de bienes y servicios. Dentro del ingeniero industrial, pues se encuentra que dirige, transforma y mejora procesos. Aquí aparecería el mejora que va a ser muy utilizado en este apoyo de la estadística 3. Entonces les orientan, diseño experimentos, contrastan hechos con teorías. Eh, Eso es participación de hipótesis, que en teoría se dice que la temperatura de fusión del aluminio es de 432 grados. Usted puede estar utilizando un material, un recurso y lo quiere entrar a ver la utilización y su verificación de dicho parámetro, pues sencillamente entraría a hacer alguna prueba para ECAR. Experimentos, realizar cambios en las condiciones de operación. Este es algo fundamental. Aquí diríamos que es eso. Entonces, lo que van a medir es, tal como les mencionaba, no, el profe llegó al salón y eso se le dificultó. Claro, empezó en un escenario donde inmediatamente en el milenio pasado llegaba uno y con una tiza y en un tablero y sin nada más y adelante caminante. Después llegó el tablero acrílico y con el despógrafo también se seguía. Después llegaron los videobeams, los computadores y ahí se van agregando. Se realizan cambios en las condiciones de operación de un sistema. Y ya toda esta estructura de que mencionaban frente a la posible dificultad, sencillamente pues es la de adaptarse.
y se va a medir el efecto del cambio sobre las propiedades del producto o del resultado. Ese es el corazón de lo que se pretende medir para ese caso. El curso les va a ayudar a usar el método científico. Aquí podría uno darles una jornada completa del método científico, por eso lo repasan en su metodología de la investigación, camino a su proyecto de grado, si no lo han visto, donde recupero ahí elementos cuando ustedes van y hacen sus pasantías en las empresas, llegan y dicen, mire, ingeniero, aquí necesitamos, mire, tenemos esta situación. Entonces empieza usted a observar, a recuperar información, a recolectarla, a organizarla de acuerdo a lo que ve. Primer paso del método científico, observar. Vuelvo y recupero porque los ejercicios en nuestra mecánica de trabajo, bien ya pudieron ustedes reconocer, hay que observar un escenario, un entorno, un ambiente, y a partir de eso que observen, pueden lanzar una pregunta de investigación, que es el segundo elemento del método científico. El preguntarse, bueno, ¿qué pasaría si? ¿Cuál es la razón por la ¿Cuál es la razón por la cual? No me puedo meter ahí dos veces. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de que el sistema cambió de resultado? ¿Cuáles son los causales del incremento de defectuosos en línea de producción 3? Entonces, observa y pregunta y luego lanza una hipótesis, paso número 3 del método científico. Hipotetiza, no puede ser la máquina, puede ser el operario, puede ser el turno de trabajo, el método, el tipo de material, el proveedor, la hora de trabajo, la jornada, el día de la semana, el mes. Si alguien puede decir, no, es que julio históricamente quedó registrado en Santander como el mes de mayores niveles de lluvia, con unas encapotadas de cielo que hacían sentir que estábamos por allá en otro escenario, pues quedó marcado eso ahí, ese escenario. Ahí ya llevamos los tres primeros pasos: observar, preguntar y formular una hipótesis. Y sobre el diseño de experimentos se buscan integrar factores, variables, componentes, métodos, herramientas estadísticas que permiten verificar si lo que planteó hipótesis es verdadero o es falso y que a la vez permita contestar la pregunta de investigación. Ahí es donde viene la esencia del diseño de experimento. Y después que recopila información mediante el experimento, pues analiza esa información, la procesa, aplica su parte algebraica, matemática o software ya especializado, genera resultados, interpreta y al final concluye si encontró la respuesta para la pregunta o valida si la hipótesis era falsa o tenía el carácter de ser verdadera. Esa es la esencia del método científico. Eso lo aplica uno en todo momento, en todas sus asignaturas, cuando formula una propuesta de investigación, en formulación y evaluación de proyectos, en todos los entornos y en la vida cotidiana. Yo ahorita empezando, yo muestre a ver qué hora es. Está observando, va pasando el tiempo. Yo no voy mirando, se están conectando. A veces llego antesito y dejo ahí, y voy mirando. Hay 5, hay 10, hay 15. ¿Será que estaremos todos conectados? Sí. Lanzo, sí, sí, van a venir, sí, están todos conectados. O usted dirán, profe, ¿será que conectará? No conectará, no, ya van 15. En esa época nos aplicaban los 15 minutos cuando dictamos una hora de clase, nos aplicaban 15. Aplique el cuarto, se llamaba, apliquemos el cuarto. Entonces, si el profesor no llegó, si era la clase a las 8 y no llegó a las 8:15, nos vamos. Eso ya era un lenguaje tácito entre el estudiante y el profesor de la misma universidad. Si el profe, pasados 15 minutos de la clase de la hora, no llegaba, pues se asumía que ya no llegaba. Cuando los bloques son de 2 horas, entonces lo asumen como una media hora. Sí, pasó 30 minutos del bloque de la clase de las 6 a las 8 de la noche, entonces no llegó. Sí, llegó uno a las 6:35, profe, no, ya no fuimos, profe. Yo, no, recupera, no, está bien, vámonos ya. Entonces, esos son escenarios en los cuales el recolectar información para comprobar sus hipótesis de investigación. Aquí avanzo ya porque lo interesante era recuperar esas competencias, aprenderán a conformar modelos, interpretarlos, conocerán los elementos del diseño de experimentos para identificar y valorar los efectos. Esto es lo que más se nombra o que ya hemos visto, el medir los efectos, valorarlos de un factor. En su curso pasado uno habla mucho de variables. Aquí pues se asocia más
a factores con base en la regresión. Profe, pero en el contenido no vemos regresión. Bien probable que ya lo vieron en su curso de estadística 2 al final. Y decíamos yo, no, pues uno diría si de pronto vio usted el curso de inferencia o estadística 2 con un profesor, otros con otro. Entonces, aquí confluyen y se busca unificarlo. Por eso aquí en el contenido habíamos acordado, más que acordado, ya la experiencia le dice a uno, incluye aquí a manera de introducción. Esto es que lo escribo yo. El documento que están viendo es el que se lleva al CNA, Consejo Nacional de Acreditación, donde se acompaña la materia para que ellos vean que tienen algo estructurado y que cuando vengan los pares a procesos de reacreditación, bueno, los estudiantes cuando vieron diseño experimentos, ¿qué vieron y cómo lo vieron? Ah, mire, así, así, así. Ellos ya han mirado que tienen este documento. Ah, ve, ahí quedó de que te iban a ver esto y de esta manera. Entonces, si cumplieron o no cumplieron. Se están cumpliendo los aspectos, ¿no? Entonces, aquí a manera de introducción, y yo lo llamé fue repaso también. Aproveché las dos cosas. Repaso. Incluimos lo que fue regresión y correlación, con el ánimo de poder desarrollar ese pensamiento estadístico que va a estar presente en todos los capítulos. Camino a lo que es el ANOVA, que es el análisis de varianza. Aquí lo vamos a volver a recuperar y eso le facilita mucho el trabajo a las partes, tanto a ustedes como a nosotros, el que ya estemos unificados en ese aspecto. Y habíamos logrado evacuar eso y habíamos empezado ya la terminología, la metodología, y ahí fue cuando apareció el 28 de abril del 2021, cuando dijeron, profe, hubo jornadas de inicio dentro de esa situación. Sí, ya han pasado casi 3 meses larguitos. Entonces estamos aquí en metodología. Después vamos a ver experimentos, ya empiezan a ver aquí los modelamientos de un solo factor, análisis de varianza, efectos fijos, pruebas alternativas no paramétricas. En el capítulo 3, bloques. Aquí los diseños en bloques trabajan con dos factores, completos e incompletos. Tienen algo en común que son el azar, que era algo que decíamos uno de los principios de los diseños, la aleatorización, donde todos los elementos de la población estudio tienen la misma probabilidad de pertenecer a la muestra. Cuadros latinos, serían 3 factores, cuadros latinos con más de una replicación, el cuadro grecolatino, 4 factores, diseños en bloques, está el de sí, latino y grecolatinos. Y los factoriales, que son los que entre sí tienen, hay que evaluarles a este tipo de paquete de diseños, les van a evaluar lo que es la parte de la interacción. Factor máquina, por aparte, si analizamos y comparamos la producción de las máquinas, máquina 1, máquina 2, máquina 3, ese sería un solo factor. Pero si a las máquinas le colocamos, bueno, la máquina 1, ¿quiénes la trabajan? Pedro, Carlos y Juan. La máquina 2, Carlos, Juan y Pedro, se combinan. Entonces son bloques. Si le aplican 3 factores, entonces incluiríamos máquina, operario y turno de trabajo. Máquina 1 operada por Carlos en el turno de la mañana. Hay 3 factores. Y se aplican 4 factores, que sería ya cuadros grecolatinos, pues máquina 1 operada por Juan, turno de la mañana con método 3 o 1. Entonces se va volviendo mucho más robusto. Pero en esas estructuras iniciales no se va a mirar la interacción. No, es que Pedro no le gusta trabajar en la máquina 1 ni por la mañana. No, es que a mí no me gusta ir a la universidad a las 6 de la mañana. Cuando empiezan a aparecer esas relaciones, ahí está teniendo en cuenta es la combinación, la interacción, donde la presencialidad de los factores genera un efecto. Entonces, esos son los diseños factoriales en los cuales se tienen esas estructuras y aquí está interacción. La combinación entre dos factores y la aparición de esa combinación de un resultado. Entonces se va a medir también como ese que usted no lo veía cuando le explicaban a uno ondas y electromagnetismo. Mire la línea, aquí va la línea de fuerza, ¿dónde está? No la veo. Tocaba pintarla con una flechita. Entonces, la interacción, ¿dónde está la interacción?
mm, esa sí se va a ver porque produce un efecto que usted no esperaba. O precisamente lo que va a medir. Y el otro lote de diseños, el de experimentos 2 a la K, en el cual pues se tienen diferentes niveles y se colocan a interactuar las diferentes combinaciones. Tres factores, A, B y C, efecto de A, efecto de B y efecto de C, cómo interactúa A con B, A con C, B con C y la triple interacción A y B, C. Entonces tendríamos ahí. Entonces ese capítulo es esa parte. Estrategias de enseñanza, pues seguimos avanzando, sea que estemos en el híbrido o en el presencial, se sigue trabajando fundamentalmente de la misma manera. La evaluación, esta era la que me interesaba para que la recuperen hoy, que alguien me preguntaba y que eran los acuerdos de si se mantenía. Entonces aquí conocen, comprenden, aplica el diseño diferente donde está el equivalente que es estrategias de evaluación. Se mantendrán actividades de previos, quizzes, consultas, examen final que coloca la universidad, algunos talleres, proyecto de clase no, mientras no estemos en una normalidad, que se diseñaban aspectos de aplicar algún método de diseño y vayan a una empresa o háganle recorrido por algunas, ¿no? O hacerlo. Teníamos en un laboratorio de taller de papas fritas, donde se integraban grupos de 6 personas, hacía una degustación, valoración. Eso no se puede hacer ya porque imagínate, intercambiándose ahí alimentos, no toca diseñarlo, no sé. Esto no ocurre, pero ya sería algo. El semestre pasado lo alcancé a trabajar, no lo ilustré, experiencias de eso, pero sí, con más razón. Entonces, esto fue lo que se había compartido y ya jornada pasada lo he hecho. Para las notas van a tener 4 momentos. Nota 1, no quiero marcar solamente. Nota 1, todas valdrán el 25%. Aquí es donde quería caer por esta parte. Todas valen el 25%. Nota 1, nota 2 y nota 3. Y la nota 4, que serían como esos parciales, ¿no? Eh, el examen final, el examen final se hará en la semana que diga la universidad. Se hará en la semana que diga la universidad. Ese sería, pues, creo que ustedes empiezan semestre otra vez por allá en noviembre. Entonces, significa que de aquí hasta antes de ese examen final, pues el tiempo nos va a quedar para que logren avanzar en previo 1 y previo 2. Saliendo de estas 2 semanas, nos ponemos de acuerdo para cuándo harían ese primer parcial, más por efecto de que se requiere ir generando un resultado, pero será consensuado. Consensuado no será consensuados que sean todos, no, sino ahí sería por la mayoría. Se colocan las fechas, las que ustedes propongan. Profe, para el martes tal, otra propuesta el jueves, otra propuesta el otro martes. Bueno, listo, se cierran votaciones, voten. Ahí puede tener un espacio, ahí puede armarles ahí una pequeña encuesta, opción 1, opción 2, y marquen su opción, y ganó tal, sale el histograma y todo se puede armar. Entonces, la decisión del grupo fue que se haga en tal día. El profe no acostumbra a imponer la fecha porque entiende, tienen actividades conexas con otros elementos y estamos en un regreso así como tan después de un tiempo. Pues, entonces, el not previo o no, después de que nos nivelemos o recuperemos estos elementos, les daré una guía de ejercicios, la empiezan a trabajar o la voy dejando para que vayan avanzando y con eso va generando consultas. La clase anterior a ese parcial se hará para plenas consultas, todo eso. Y así se hará con el previo, o sea, piensen que estos 2 previos van a tener desde hoy hasta la semana de parciales que pide la universidad para encasillarlos. Y los quizzes lo mismo, se pueden insertar dentro de algunos de los, por ahí, una semana o cumplimos esta primera, estos quizzes de pronto no voy a hacer quizzes antes del previo 1, lo haríamos antes del previo 2 y el examen final, porque quedaría atravesado ahí entre un quiz con un previo, y por fecha queda como muy congestionado. Esa nota 3 es su colchón, a ese término lo utilizan ustedes, el colchón. Por eso las 2 semanas de colchón, yo les digo, ese es el colchón de que tienen ustedes ahí para ir trabajando, donde allá pues se dejan talleres, consultas, una variable.
y unos que los semestres pasados alcanzábamos a hacer hasta 3 cuisecitos durante el semestre, generalmente antes de cada previo, una semana antes, para poder uno ver en qué pueden profundizarse, ¿no? Algunos elementos. Entonces, esa nota 3 va a estar todo el semestre. ¿Sí? También los quizzes serán consensuados, serán programados para que no tengan ahí ese examen. Bueno, aquí quiero saber alguna opinión al respecto. De por sí esto ya está en la plataforma, que se quedó ya registrado, que nos pide la universidad que registremos eso. Entonces ya les aparece nota 1, nota 2, nota 3. No de ahora, sino de ese tiempo atrás, para ya quedó parcelado en ese caso. No sé si hayan cambios o que la universidad lo pueda facilitar o habilitar. Pero sería eso, sería eso. En proyección uno podría ir pensando de que ese primer previo, póngale por ahí unas 3 semanas a partir de hoy. Si nos salimos de la fecha de que pide la universidad, pues lo que se acostumbra es, pues el profe sube una nota entre 3 y 3,5. Todo el mundo queda pasando. Y después presentan y como ustedes sacan más notas, entonces le sube uno al 4, al 4,5. Pero para que tengan ahí presente y no estar afanados por sacar esa nota para ese caso. Eso es a las clases. Aquí pues estoy utilizando lo que en su momento se habló. Las sesiones de clases se desarrollarán en los espacios institucionales establecidos en la plataforma Zoom, sea que estemos en el aula híbrida, el profe, digo yo, cuando digo estemos son los profes, sea que los profes estén en la aula híbrida o en la virtual, siempre van a estar utilizando en los horarios indicados. Eh, yo material de clase estoy utilizando con mayor frecuencia el Teams, allá va quedando ya muchas de las materiales, creo que allá está regresión. Se van a usar como herramienta de gestor de contenidos para este curso. Las consultas, aquí ya había dejado unas fechas, a no ser, las sesiones de consultas se realizarán en todas las semanas, a no ser que se presente alguna actividad de escuela que lo impida. Los días miércoles, esto se lo pasamos al doctor Díaz. Entonces, dejen un espacio y pues, si tienen clase martes y jueves de 6 a 8, pues yo sospecho que el miércoles estará libre de 6 a 8. Lo dejé ahí, pero las consultas, les decía, la fortaleza está o durante la clase o antes de los parciales o de mutuo acuerdo podemos establecer algún bloque particular. O generalmente se conecta uno a Teams y ahí llegan y van haciendo las respectivas indagaciones a través de plataforma Teams. Eso sería todos esos diálogos. Para quien lo requiera, cualquier comunicación fuera de los anteriores horarios se realiza por medio del correo electrónico institucional o gonzalo@rois.edu. Aquí les cuento que se me olvidó la clave de este. Y este es el que tenemos ahí como mal. Cualquiera es olmegoy@gmail.com. Esos son los aspectos de contenido que considero de vital importancia al recuperarlos para que les marque. El documento se llama sílabos. Antes era, profe, ¿cuál es el contenido del curso? Ah, no, era el programa. Milenio pasado decía el programa, llega uno con una hojita y venía ahí el programa y los capítulos y el tablero escribía cosas. Luego apareció lo que es el contenido del curso, entonces ya le colgaban alcances, objetivos, bibliografía, porque creo que está la bibliografía. Después apareció el sílabus, esto que ven se llama sílabus, lo que estaba compartiendo ahí. Ese es el sílabus que marca. Y ya en reacreditación se está trabajando en que esto debe migrar a lo que se llama carta descriptiva. E insertar estos elementos dentro de una estructura, son formatos en Excel y tiene unos lineamientos y quedan ya unificados con código UNESCO y todo lo que sea. Entonces se va a llamar cartas descriptivas y se incorporan estos elementos y se desarrollan más por competencias y capacidades. Observe que aquí pues se narran, buena parte se narran qué van a salir, qué aspectos van a ser relevantes dentro. Aquí están las competencias. Y se va a hablar también qué capacidades se van integrando, se van fortaleciendo. Entonces, en el corto plazo, bien probable que eh, puedan conocer lo que les comparten acá en lo que se va a denominar carta descriptiva, pero insisto eso.
Bueno, cuénteme, este era ya como el calentamiento de las partes para ubicarnos de manera contextual en esa estructura y de esa forma pues poder ir direccionando. Después de eso vimos la parte de, bueno, aquí me toca dejar de compartir porque voy a cambiar la parte de regresión en la cual ya les indicaba dónde será Pastor, dónde será Belén, aquí está, sí, ya la vi, aquí la agarré. Entonces le dimos enganche ya a la parte de contenido. Sí, ahora sí me sale un mensaje. Ahora sus apreciados estudiantes pueden ver la presentación. Ya sale un mensaje ahí. Pronto puede ser una actualización que hicieron. Entonces aquí dijimos a manera de recuperar los conceptos de regresión. Esta parte así la tengo que repetir toda. Para ustedes será importantísimo hacerlo porque nos va a liberar no nos va a liberar, nos va a facilitar todo el proceso de los temas siguientes. Entonces es básico y sobre todo no tanto en la parte operativa, sino en la parte analítica, lo que llamamos el pensamiento estadístico. Entonces hablamos de análisis de regresión y correlación porque, como vieron en el sílabus, el apoyo, la base, la estructura va a estar dada en regresión y correlación. Mencionábamos que regresión pues, es utilizar información histórica, eventos que pudieron haber ya ocurrido o que ya ocurrieron, y a partir de ellos lanzarnos a formular algún comportamiento futuro. La correlación habla sobre ese grado de asociación y fortaleza que puede presentarse en función de lo que esté asociando, lo que esté correlacionando en sí, es una medida. Entonces aquí mencionábamos regresión y correlación, los objetivos. Nos daba aquí el decir que van a migrar de su terminología del curso 2 a la terminología del curso 3 con un pequeño salto donde se hablaba de hablar de variables, tanto dependiente, independiente, y después esas variables toman el nombre de factores y ver el por qué. Y lo que se va a buscar es establecer la relación. Ese es el corazón de regresión y correlación y de en sí lo que es el diseño de experimentos. Recuperamos aquí elementos de lo que era el diagrama de dispersión utilizado en control de calidad, que le permite de una manera visual percibir cómo podrían estarse asociando o relacionando dos factores o dos variables. Interpretar el modelo mediante pendiente y concepto, representar la línea de regresión. Ve, ahora me doy cuenta, el 4 debe ser el 3 y el 3 debe ser el 4, porque primero hacemos la línea de regresión y después interpretamos sus coeficientes. Métodos con mínimos cuadrados, cuadro, Excel, otro software. Hablar del error estándar, hacer ese proceso de qué tan preciso y qué tan exacto es el modelo que usted haya construido para que haga sus pronósticos. En experimentos se habla mucho del error experimental. No siempre lo que usted puede estar generando como un modelo matemático va a capturarle lo que sí puede ser. Los famosos algoritmos que hacen que se generen esa asociación a gran escala de múltiples factores y variables, qué tan preciso y qué tan exacto puede ser. Entonces, el fundamental es sobre el error estándar del estimado que llegó Luis Miguel. Vamos a darle la entrada aquí a Luis Miguel. Y usar la ecuación de regresión para hacer estimaciones. Vean, construirán el modelo de regresión y a partir de ahí pueden hacer alguna predicción. Evaluar la línea de regresión para validar las estimaciones y esa evaluación entra ya con los coeficientes. Profe, vemos ahí en el gráfico que sí, como que se alinean, pero ¿qué tan fuerte será una exponencial, una potencial, una logarítmica, una lineal? ¿Cómo podemos saber cuál es la mejor línea o el mejor modelo que ajusta los datos? Los coeficientes les va a estar diciendo ese grado de fortaleza. Y el corazón de lo que es en sí la
va a estar acá en el coeficiente de determinación, en el cual, si recuerdan, les va a estar diciendo en qué porcentaje el comportamiento de la variable respuesta está determinado o explicado por la variable control. En qué porcentaje el rendimiento en este semestre, que se está ahí dándole continuidad, estará determinado por el modo de tomar las clases. Ahí se puede hacer un experimento, uno puede tomar datos. Rendimiento que se puede obtener cuando los estudiantes están allá en el aula híbrida o los que quedan conectados en presencialidad remota. Y se pueden comparar, monitorear hacer una secuencia, algún rendimiento, ¿no? Ya. ¿Quién determina más el rendimiento? El modus, el modelo de alternancia, sí, las dos acciones que tenían. Entonces, ¿cómo se determina eso? Y al final es construir la nova para la regresión. Mirar sus columnas, sus filas, grados de libertad, variación explicada, variación no explicada, la varianza, relación entre varianzas, el feature, el valor P, y a partir de ellos, pues ya le permite desde el punto de vista de análisis estadístico el ver si un factor tiene efecto o no tiene efecto sobre, o logra explicar o no logra explicar. En sí, el hacer ese recorrido es llevarles hasta acá y el ver qué atrapa la nova en sí de lo que estamos aquí evocando en el análisis de varianza, en la tabla de análisis de varianza, pues quedan articulados todos esos momentos pasados de ir construyendo ese escenario, saberla leer, porque cada estructura de diseño de un factor, dos factores, tres factores, cuatro factores, diseños factoriales van a tener su elemento de ANOVA. Y desde aquí ya se empieza a construir. Eso va a facilitar mucho la interpretación, ¿no? Un software saca esas tablas y sí, pero interprete. Esa sería como la esencia para ese caso. Y de ahí entonces empezamos a hablar de autores, la historia, en el cual se hablaba de la ley de la regresión universal, el retornar a la ley de la regresión, en el cual dice que tiende uno a acercarse. Por ejemplo, por allá se habla de que Falcao, volvamos al fútbol, Falcao ya le dieron puerta abierta para que salga del equipo de fútbol allá en Turquía, del Galatasaray. Se sigue lesionando y que es uno de los salarios muy altos. ¿Hacia dónde podrá tender el futuro de Falcao? Posiblemente tienda a regresar a sus orígenes. No que vaya a jugar en Fortaleza, posiblemente Millonarios y puede hacerlo. O vuelve al River donde hizo su futuro. O se viene por estos lados para una liga de Estados Unidos. O sea, regresa hacia, posiblemente hacia donde se dieron sus orígenes. Regresión a la media. Entonces el regresor va a ser el valor promedio. Por eso cuando calculábamos varianza explicada, varianza no explicada, se habla mucho qué distanciamiento tenemos frente al representante de esa área. Trabajaron en factores cualitativos, variables cualitativos, características de rasgos de nuestros descendientes, nuestros tíos, abuelos, tatarabuelos, papá, mamá, esa es una variable, la que podemos poseer, y la otra, la de nuestro, aquí está dando al revés. Ahí están las dos variables. Entonces, ¿eso por qué? Para que logre usted explicar el porqué de las cosas. Si hace una pregunta de investigación en el método científico y usted observa, dice, bueno, ¿y por qué las plantas son verdes? Ah, entonces hay que dar toda una asociación o relación, no, porque tiene un componente llamado clorofila que cuando hace aparición el sol, eso se activan y se generan algunas reacciones físico-químicas que hacen que tomen ese color. Sí, ¿por qué otras son de otro color diferente al verde? Puede ser otra especie, puede ser otra semilla, puede ser otra temporada, la temperatura puede influir, son épocas estacionales que pueden lograr explicar o relacionar ese par de variables y poder entender y saber el por qué se presentan alguna situación. Se tomaron 1000 registros, la altura del padre con la altura del hijo se pudieron relacionar y se concluye de que hay tendencia
más que todo es tendencia, no todo el tiempo es que si el papá es más alto, entonces tiene que salir todos más altos, porque también participa la mamá ahí con sus caracteres y su génesis, todas sus características. Pero pueden haber algunos estudios en los cuales dice este es más fuerte que este otro. Entonces llegó Alejandro, démosle la entrada a Alejandro. De pronto y alguno de vosotros, que los que están ahorita al final, dijeron, me voy para el salón de clase y el profe no llegó y le dijeron, no, está aquí conectado, le tocó volverse, qué pena. Eh, Estudio con 1000 registros y sacó una estructura, un relacionamiento, donde incluyó, ahí estaría como ese origen, ¿no? Sí, de que pueda usted establecer. Por eso en producción, mire, cuando la temperatura de horno es de tanto, durante tanto tiempo, el sabor, la exquisitez, la textura, la granulometría tiene determinado comportamiento. Empieza como a hacer formulaciones, empieza como a estructurar componentes que para tener un material con una determinada resistencia se deben fusionar el tipo de material, el tipo de hornado, el tipo de horno, la temperatura y las características de tamaño. Conclusión, los padres muy altos tienen tendencia, mire, es una tendencia. La estadística induce comportamientos, no es lo único con el cual ustedes van a decidir. Se tiene algún pronóstico, se tiene alguna evidencia que orienta el comportamiento de algo, pero sus decisiones administrativas van a estar en función de lo que diga estadística, pero no todo va a ser estadística, el impacto que puede tener de esa decisión en lo económico, en lo humano y en lo mismo social. El quién gana, quién pierde. Y esos efectos que podrían tener. Bueno, y que nos acercamos al promedio. Por eso en inferencia estadística hay una simulación en el cual de un mismo lote de observaciones se sacan muestras del mismo tamaño y se van combinando y se va obteniendo el promedio y se hace el gráfico de control o se hace una gráfica y si la distribución de medias se comporta como una manera normal, dice sí, estamos fabricando con los parámetros establecidos para producto, porque los promedios se distribuyen normalmente, está el proceso bajo control. Muy a pesar de que tengan diferentes promedios. Eso es algo que está asociado a las variaciones que hacen parte y que aquí van a ser medidas que pueden ser causadas por máquinas, métodos, materiales o efectos que muchas veces no pueden ser controlados. Y de ahí entonces avanzábamos a que empezaran a establecer ya relación entre dos o más variables, encontrar ese y se les narró el procedimiento, que este es el mismo procedimiento que le haremos a cualquier ejercicio de cualquier capítulo. Identificar factores, luego identificar los factores, mirar qué naturaleza tienen esos factores, serán cualitativos, serán cuantitativos, esos van a tener algunos niveles, qué tipos de, cuántos niveles pueden ser, qué características, quién vas a llamar dependiente o independiente. Después de eso, establecer cuál será la posible relacionamiento entre ellos. Se identificaron variables, identificar las variables de estudio. Entonces, y mencionábamos de sus históricos, variable dependiente, lo que modelan en todos los materiales que usted pueda leerse de regresión y correlación. Variable dependiente e independiente, que hace costumbre que se denote con X la independiente, que es la que puede tomar diferentes valores, y la dependiente se queda esperando a ver qué le pasa a ella cuando monitoreó o modificó la independiente. Que para el curso presente cambia, no cambia, sino que se hace como el enlace. Pero les coloco aquí otro, el verde de la universidad. La dependiente la pueden asociar como predicha o explicada o respuesta. Va a ser muy común que en nuestra terminología se utilice la respuesta, el resultado. Y a partir de una variable control. Entonces es común en los experimentos hablar, bueno, ¿y cuál es la variable de control? Porque usted como experimentadora o experimentador puede más que manipularla, controlarla, aumentarle, bajarle, disminuirle. Sí, así que están ahí los expertos en preparando algún alimento, alguna, no, va a ser prueba.
Sí, aplíquele más sal, ya, controla, va mirando a ver qué le falta, qué le sobra o cómo puede hacerlo. Entonces, estos dos elementos son los que hacen parte más de la jerga del diseño de experimentos. Pero en el fondo, mire, términos asociados, cuando leamos algunos artículos, va a aparecer la variable explicativa, es la misma control, o la variable predictora, la misma. La dependiente puede ser la predicha o explicada. Sí, en los Olímpicos, por ejemplo, que Caterina Ibargüen no alcanzó los mínimos, mantuvo como que sus, ¿cuál puede ser la condición de eso? Aparecen muchos factores. Los Olímpicos estaban programados para 4 años después de los últimos y se hicieron en 5 años. O pudo haber cambiado todo el programa de entrenamiento o no hubo ese continuidad de entrenamiento. Las mismas características del lugar, cambio de ritmo, de alimentación, la edad, pueden decir uno, argumentar una edad, puede tener algún factor que es significativo. Y entonces, la respuesta fue un resultado, lo cual puede ser explicado a partir de ciertas situaciones, ¿cierto? Y nos lanzamos en este ejercicio en el cual les daban una relación entre factores, teníamos la edad y tenían la altura, y más que entrar a profundizar es la parte de procedimiento y análisis que se pueden dar para ese caso. Tenemos dos factores, una planta que está utilizada en descontaminación ambiental, en la cual se siembra en lagunas y aguas contaminadas y extrae lo que son los contaminantes para el agua, para esa plantita se convierten en su alimento. Entonces eso aparece en muchos artículos frente a la espirodela, utilizada en descontaminación ambiental, aparecen en esa zona. Entonces les daban aquí los dos factores, edad y altura, y simulamos aquí unos valores. Entonces, el primer paso es identificar variables, ya las tiene identificadas. Uno podría decir, tenemos la edad, tenemos la altura, tenemos el ancho de la hoja, tenemos el color, tenemos el tipo de semilla, puede ser el volumen de agua, puede tener alguna situación de clima, de la misma temperatura que se puede existir en un medio, pero para efectos ilustrativos, digamos, relacionemos algo de edad y altura. Les dan un nivel de confianza, que es el respaldo probabilístico de que si usted repite el experimento 100 veces, en el 95% de ellos encontraría o llegaría a conclusiones similares. Que de 100 vacunados se espera que la vacuna en su segunda dosis, después de 50 días de la segunda dosis, cumpla su función en el 95% de los casos. Entonces es un respaldo probabilístico que se habla frente a esa condición. Ya cuando ustedes profundizan en análisis de epidemiología, es muy común ver por ahí en los textos la sensibilidad y la especificidad. Por ahí ya se está hablando de unas pruebas en el cual la sensibilidad detecta los verdaderos positivos o los falsos negativos. Podrían darse también, ya van a, son escalas con curvas que hacen un manejo, pero tienen mucho de estos respaldos. Se valoran de 100 casos, ¿cuántos de ellos? Entonces, asumimos que aquí todo lo que encuentren ustedes, y así va a ser para los experimentos, todo lo que encuentran en conclusiones y resultados es uno de los del 95 o uno de los del nivel de confianza que hayan prefijado, que están ustedes explorando, y el riesgo que lo que no están que lo que están encontrando no se cumpla es el complemento del 5%. Entonces, de todas las conclusiones, alguien por el camino, profe, ¿y qué tan cierto es que lo que se está encontrando sea verdadero? 95%, y que sea falso el 5%. De 100 lanzamientos de dardo tiro al blanco, sí, los darditos, esto, lanzó 100 veces, 95 acertó, me equivoqué en 5. Entonces, eso es lo que se da y se sigue manteniendo con una probabilidad de que va a estar presente todo. Entonces, ahí explicamos diagramas de dispersión, voy a adelantarlo acá, nube de puntos, en el cual usted intuye la tendencia o el posible comportamiento de hacia dónde podían estarse, hacia, no hacia dónde, sino cómo se podrían estarse dando las. Método científico, observen el diagrama de su sapiencia y sabiduría y conocimiento, y si ya saben leer un diagrama, interprétalo. Profe, ahí se ve que tenemos dos factores, uno que es independiente la altura y el otro que es dependiente el peso, están relacionando
qué le puede pasar al peso cuando usted mueve o modifica la altura. Y se estaría viendo que los puntos de las parejas de los datos que han construido tienen como una tendencia que en la medida que va aumentando, lo que es la variable independiente, usted va monitoreando, va aumentando la variable independiente. Entonces se puede ver que hay como una... Llegó Alejandro. Ay, Alejandro tal vez estaría en el salón. No, qué pena, qué pena. Entonces está viendo que se van acomodando hacia que al aumentar X se empieza a ver un efecto de incremento Y, o el efecto contrario, al disminuir X, vengo para la izquierda, se puede estar viendo una disminución en Y. Y si usted percibe eso, entonces puede decir que hay una relación directa, que también lo vamos a utilizar cuando estemos mirando interacciones. La interacción de dos factores, la variable respuesta, el resultado de interacción salió negativo. Dice, vea, la combinación de estos dos factores me da una respuesta negativa, significa que disminuye la variable respuesta. El tiempo, disminuyó el tiempo, que eso es bueno en una reacción química. O si le dio positivo, dice aumenta. Si aumenta el tiempo es algo no muy bueno, pero aumenta el rendimiento, excelente porque produce más. Y desde ahí empiezan a intuir que el manejo de chequear cómo varían los puntos, que al disminuir la variable independiente disminuye Y, al aumentarla aumenta. Y se enfrentaban estas posibles relaciones. No hay relación porque tenemos puntos en los cuatro cuadrantes, se mueve para la derecha y salen puntos en la parte superior y en la parte inferior tanto de los cuatro. Entonces se habla de que no hay una relación. Para efectos futuros, no quiere decir que estén haciendo algo malo, no dice que estén procesando algo errado, sino hay que hacer lectura de eso. En el experimento, ¿qué significa? No, que usted puede maniobrar a X y no va a tener alguna asociación con otro. Cada uno va por su lado, no hay relación. No hay relación entre factores. Entonces usted puede tomar decisiones sobre ese factor que no va a tener un impacto sobre alguna variable respuesta. Esta a la derecha se observa que, muy cercano a la que estamos viendo, se encuentran valores que se concentran más en los cuadrantes. Por aquí no tenemos nada, por aquí son mínimos los valores y ya empieza usted a intuir una relación directa. El aumento de una componente implica el aumento de la otra o viceversa. Esta inferior izquierda dijimos, cierta relación inversa, cierta, porque sí, observe que hay aquí como un agrupamiento, si yo hago este rastreo, yo fui con un velo por ahí unos gráficos, como una red, una malla, y dice dónde quedaron los puntos, cuál es el punto más lejos. Sí, pero están como arriba, pero hay una inclinación diferente a la primera, donde teníamos, mire, esta así como que invadió de manera similar al comportamiento. Aquí se ve como una inclinación, es como la pendiente, mientras que aquí no tenemos como ese escenario. Entonces, se puede estar hablando que al aumentar X, que va aquí por el eje X, se percibe una caída en Y. Si le aumentamos el precio a los productos, caen las ventas. O si le disminuye los precios a los productos, pues tiende a subir las ventas. Por allí, por la primera decimos, aumenta su campaña publicitaria, pues se espera el incremento de las ventas. Entonces son aspectos que trabajamos. Nos fuimos al modelo de regresión lineal simple, hablamos ahí de estimar los valores de Y, la pendiente, de Y dependiente a partir de los valores de X, y hablábamos de una ecuación que toma diferente naturaleza, Y igual a más BX, sencillamente. Ahorita hago todo esto con el Excel para que lo recuperemos. El punto de corte con el origen, cuando está ausente el valor de X, ¿cuánto es Y? Ante la no presencia del factor X, si usted lo puede decir, no, pues retiremos ese factor y miremos qué le pasa a Y. Retiremos de la empresa la publicidad, no hay presupuesto de publicidad. ¿Cuáles serían las ventas? Hablábamos de la pendiente,
el error aquí estaría. Entonces, el propósito de la ecuación de línea de regresión, pues, para predecir el valor de la variable dependiente y basado en los valores de la independiente. Este es un lote de fórmulas que aún encuentran en algunos textos, sobre todo en los de econometría y economía, microeconomía, con el propósito. Este se llama el de los mínimos cuadrados, donde usted puede obtener la ecuación, los coeficientes de la ecuación a partir de esas expresiones. Ya su experiencia, experticia, pues suficientemente ilustrado. N será el número de datos, parejas que tengas. La sumatoria del choque entre X y Y, menos el producto de la sumatoria de X y Y, dividido sobre el número de datos o periodos o parejas que haya tenido, por la sumatoria de los valores de X al cuadrado menos el cuadrado de la sumatoria de Y. Y teniendo ese componente, o sencillamente va uno al Excel, modelo de regresión lineal. Bueno, voy a parar ahí para mirar, no parar aquí. Voy a revisar el modelo con Excel para recuperar eso. Permítame acá, vamos a salir de acá. Sí, aquí eso como yo. Esto ya lo deben tener allá en archivos, en el Teams. Dejemos de compartir. Vamos a compartir y nos vamos para el Excel. Listo. ¿Cómo tienen, cómo tuvieron, digo yo, porque ya lo hicieron, cómo tuvieron el modelo de regresión? Que de aquí va a salir también ANOVA y va a salir el R. Voy a hacerlo directamente con esto. Entonces, dos columnas directamente. Tengo aquí aparte copiado los valores, edad. Entonces, vamos a, en una columna, sin tanto decorado, 3, la edad, 3, 1, 2, 5 y el 4. Vamos a darle más calibre para que lo vean ahí. Listo. Y en la otra dejamos Y, X, Y. Entonces lleva por acá 9, 5, 7, 14 y el 10. Bueno, ahí no está de más recordar que cuando haces regresión y correlación encuentra los dos factores, en este caso la edad y la altura. Se estableció que la variable respuesta es la altura, entonces su modelo dice, mire, yo quiero pronosticar o establecer predicción de la altura a partir de la edad. Que si establezco un modelo, yo puedo darle un valor de edad y puedo establecer o pronosticar lo que puede ser la altura. Muy utilizado en agroindustria, en pronósticos, en el sector agropecuario, en hacer proyecciones dentro de posibles escenarios de crecimiento y desarrollo. De por sí en los bebés, sus sobrinitos, sus hijos, cuando les toque el momento, le hacen control de crecimiento y desarrollo frente a la relación que tiene de talla con el peso. Se puede correlacionar talla y peso y ver que a determinada talla y a determinada edad pueden tener determinado peso. Va muy de la mano. Entonces se dan parejas en las cuales que en la izquierda tenemos la edad y a la derecha. Entonces aquí, si pedimos, se van aquí para insertar y busque los gráficos. Aquí tenemos el de puntitos, el de dispersión. Y automáticamente te da el diagrama de dispersión. En el eje X, pues quedó la edad y en el eje Y queda la altura. Entonces, aquí tendría, mire, los 5 puntos que narramos. Y de aquí entonces usted empieza a intuir. Esto es lo que se hace en estudios de factibilidad, prefactibilidad, en el cual, bueno, haga un estudio de factibilidad a ver si hay mercado para eso. Entonces, visualícelo acá para desenchufar lo que puede ser el proyecto que no tiene mercado, reacomodarlo para que pueda tener apetencia dentro de algún mercado. Entonces aquí se puede percibir que hay una tendencia de crecimiento hacia la derecha, que a mayor altura vamos a tener esto, perdón, a mayor edad vamos a tener una mayor altura. Sería eso. El modelo, ¿de dónde lo sacan? Dijimos en su momento, te ubica en cualquiera de los puntos de los que tienes ahí narrados y vas a picar con clic derecho
Y ahí empiezas a buscar, empieza ese cuadro de diálogo y empieza a hablar con él, muestre a ver qué me puede ofrecer, agregar línea de tendencia. Aquí vamos a colaborarles con la línea de tendencia. Y era ya a la parte derecha le aparece una batería de opciones de línea de tendencia. Por defecto, explora de entrada la lineal, el modelo lineal, en función de esa condición. Pero se pueden estar teniendo ahí múltiples modelos. Voy a colgarle de una vez la ecuación. Vamos a ver por aquí. Entonces usted lo que hace es bajar, presentar ecuación en el gráfico, presentar ecuación en el gráfico y automáticamente te da la ecuación. Entonces, según esa estructura, la relación lineal que tenemos, la ecuación, el modelo matemático, será dado y, que es la altura, a partir de 2,7 más 2,1x. Entonces ahí en su momento hicimos algunas pruebas. En algún ejercicio, algún taller, un quiz o algún punto del parcial, les puede decir, mire, se adelantó un estudio, del estudio se logró encontrar que la ecuación la ecuación de regresión de las variables es de tal naturaleza, 2,1x más 2,7. En términos técnicos del problema, interprete dicha situación o interprete y enuncie conclusiones en los términos técnicos del problema. Entonces ahí era donde se narraba o se decía, voy a recuperar lo que esto es fundamental cuando estén, pero aquí me toca salirme de acá. Entonces digámosle y es igual a más bx, te va a colocar aquí a y igual, ¿cuánto que nos da? 2,7, el 2,7 que es la constante 2,7. ¿Qué significa ese 2,7? Entonces, si se observa, el 2,7 es esa constante que corresponde a si usted proyecta la recta y la corta al eje Y, su corte estaría en ese punto. Que eso lo va a interpretar que ante la ausencia del factor independiente, la respuesta es de 2,7, que cuando X, que es la variable control, no está presente, Y toma el valor de 2,7, que para 0 meses de vida, de la planta, ya tiene una altura de 2,7. Y ahí recuerdo que uno lo que hace es a veces, como digo yo, ¿cómo así, profe? Para 0 meses de vida ya tenía una altura. No había nacido la planta y ya tenía una altura. Ahí como que queda uno chupando infinito un rato y dice, bueno, esto al final, ¿cómo se interpreta? Ese es el significado de interpretarlo. Entonces ahí brillantemente alguien propuso, muestre brillantemente, aquí tiene unos punticos algunos. Aquí de tener la lista. Eso se le conservan, esos punticos que ganaron. O sea, aquí en esta lista que tengo. No, apenas tengo a uno. Snyder, Yusek Carreño tiene más .5 que puede ser aplicado para... No sé si tenga apuntado por allá en otro lado, pero aquí lo encontré. Me puse a recopilar, yo también me desordené con todo eso. Entonces alguien dijo, profe, es que lo que pasa es que posiblemente las compró en el vivero o una semilla o que ya las tenía un punto de retoño y las compró en vivero y las llevó para su finca y allá entonces las sembró o cuando ya las colocó allá en la laguna contaminada ya venían con un tamaño y las dejó ahí, las dejó descargar, las sembró. Como cuando usted compran alevinos y va a cultivarlos allá en su finca. Entonces el alevino tiene una longitud de 2 centímetros, 3 centímetros, que la longitud promedio de los alevinos que fueron allá incorporados a su laguna o a su lago, tenían ya esa altura, correcto. Y desde ese momento que los sembró, entre comillas, los instaló, empieza usted a monitorear, empieza a darle alimento, a oxigenarlos, empieza a monitorear cómo va creciendo a través. No, mire, yo los compré en 2,3 y ya de centímetros y ya en un mes ya tiene esta ganancia. Esa es la explicación. Para ese par de variables. Y entonces alguien dice, sí, profe, lo mismo que cuando nosotros nacimos.
A nosotros nos celebran el cumpleaños, es el día que nacemos, no el día que nos engendraron. Porque el día que nacemos, vea, para 0 meses de vida, para 0 días de vida, ya tenemos una talla, un peso, ya nuestra acta de nacimiento dice tanto, con tanto nacimos, tanta longitud, tanta talla, tanto peso. Y desde ahí empieza usted a monitorear primer año de vida, cuánto tiene, cuánto pesa, qué talla va teniendo. Son explicaciones que deben estar de acuerdo. No es que estén actuando como así, profe, para X igual 0 años de vida y ya tiene 2,7 kilogramos. Sí, o sea, significa un nacimiento. Pero si le cambian las variables, en vez de que X sea edad y se lo volvemos, ¿qué? Publicidad, millones de pesos en publicidad, dice, para 0 millones de publicidad, las ventas mínimas serían de 2,7, porque estaría aquí narrado que a la izquierda no tenemos el valor de X, entonces se anula para este punto de corte, se llamaría, eso es una constante para el caso. Y por cada millón de pesos que se invierte en publicidad, entonces tendríamos ahí la resolución de por cada variación unitaria, el B, que es la pendiente, que es 2,1, aquí, ese va a corresponder el incremento o disminución. Aquí hay que decir incrementa o se disminuye, dependiendo si la pendiente es positiva o negativa. Si la pendiente es positiva, significa que por cada variación unitaria de X, el incremento de Y es de 2,1. Mire, encontramos un presupuesto de 1 millón de pesos. ¿En cuánto se nos aumentan las ventas mínimas que eran de 2,7? Entonces, por cada unidad de pesos, no, por cada millón de pesos, las ventas se nos incrementan en 2,1 millones de pesos. Las ventas mínimas de 2,7 se nos suben entonces a 4. Ese es el significado que se le da o que se tiene para ese entorno. Ya en sus pasadas grabaciones, ve este repaso, podríamos haberlo dicho, revisen las grabaciones, pero no, hay que volver a acercarnos, a sensibilizarnos. Y esto está grabado ya creo que ya les envié esos videos, pero que mejor verlo, escucharlo nuevamente de todos ustedes. Entonces, ahí viene. Profe, ¿y qué tan seguro será que esa recta sí sea la que nos permite mirar el escenario de... ¿Qué pasó aquí? Perdí. Esta es la que pienso llevar a la sala, pero allá al híbrido, pero esta es viejita, ahora me perdí. No, ¿qué pasó aquí? Se me perdió. Sí, aquí le da para que cuadre líneas, tendencias, todo eso. Tengo que volver a meter aquí la línea de tendencia, que me perdieron los diseñitos. Ahí está. Profe, ¿y cuál de todos es mejor? Ahí puede usted chequear exponencial, logarítmico, polinómico y sobre eso hacer algún pronóstico. Ahorita lo revisamos ahí con la presentación, pero a partir de esto, ¿cuál viene a ser el mejor? ¿Cuál podría ser el mejor modelo? ¿Cuál es el que mejor se ajusta? Entonces, si evoca en ese momento el poder establecer cuál va a ser el mejor modelo, sencillamente es hablar sobre, voy a marcar aquí gráfico y presentar el valor R. Se me superpuso esto. Vamos a borrar todo esto acá, eliminémoslo acá. Ya. Pero lo elimino otra vez y ya. Entonces, vuelvo y pico acá. Líneas de tendencia. Entonces tenemos la lineal. Si hablamos del modelo, presentar la ecuación en el gráfico, entonces este sería lineal. Si hablamos de un exponencial, pues automáticamente le da una relación de exponencial y marca ahí esos puntos. O una logarítmica. Y en todas ellas va a estar apareciendo Y con X. Una polinómica ya cuando de ahora esto no me interesa mucho. Ya, esta sería una potencial. Pero el saber cuál de ellos va a ser el más significativo, lo va a estar dando es el manejo de el R. Me regreso a la presentación para no romperles acá esto. Empiezo a hablar de algo sin la fundamentación teórica.
Entonces, en resumen del modelo, de la modelo regresión, pues es determinar una relación entre factores que les permita articular cómo podrían darse esas variaciones ante comportamientos de X y observándolo sobre Y. Después de eso, ¿qué más chequeamos ahí? El error estándar del estimado. Este es diferente al error de estimación que trabajaron ustedes en intervalos de confianza. Pues el error estándar del estimado mide la dispersión o variabilidad de los datos alrededor de la línea. Primero vamos a mirar este error y después miramos el R para que vean cómo se puede estar asociando y pueden activar, porque el error va a estar siempre presente en todos los análisis de los. Entonces, alrededor de la línea de regresión, hay fórmulas también que nos permiten hacer esos cálculos. Creo que lo hicimos con la primera, sí, el Y menos Y'. Entonces se habla de tener, en sí es una desviación estándar. Cuando se habla del error estándar del estimado, va a estar narrado en función de una S desviación estándar. Dado un X, ¿cuál será el comportamiento de Y? Como si fuera una condicional. Entonces se habla de mirar una sumatoria entre los valores observados de X, este es el observado de X, la O de observado, respecto al estimado Y', lo coloco ahí de estimado, frente al estimado a partir del modelo de regresión. Va a cotejar, va a mirar la brecha que se tendría si su estimación lo hubiera hecho con la ecuación. Dice, no, 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 vamos a trabajo de campo, aquí tenemos adentro un modelito que nos representa eso. Pero vamos a medir de qué calibre puede ser ese distanciamiento frente a lo que es la realidad, frente a la que usted pronosticaría con su ecuación de regresión. ¿Qué nos dice el histórico? El modelo es el resumen del histórico, el ajuste de esos datos históricos frente a todo, dividido sobre el n-2, que son los grados de libertad, que esos van a estar cambiando en función del tipo de diseño. Si tienen un factor, si tienen dos factores, si tienen niveles en los factores, si tienen diseños de interacción, esos grados de libertad van a estar sujetos o adecuados o relacionados de acuerdo al tipo de diseño que se vaya a trabajar. Entonces, para regresión, evaluar ese distanciamiento, pues esta ecuación que tienen aquí abajo, esa creo que la dejé para que la practicaran, es el complemento de las dos anteriores. Ya todo esto lo puede hacer algebraicamente. Con esta ecuación puede hallar la pendiente, que esa le dio 2.1. Practíquenlo, resuélvanlo, no para entregar nada. No vamos a pedir nada, ni vamos a evaluar nada en estos días. 2.1, de ahí debe salir el 2.1, pero de modo propio practíquelo. Y de aquí sacaba lo que era la constante, el valor ante la ausencia de X, cuánto nos daba la respuesta para Y. Este es el que les daba en el ejercicio, el 2.7. Profe, ¿y cómo sacamos entonces ese error? Ese paquete, esas dos fórmulas, de aquí va a sacar, de esta expresión sale el error estándar del estimado, el S, dado un X, ¿cuál es la respuesta de Y con el modelo? Y mirar la diferencia. O la que nos interesa, dice, profe, ¿y usted por qué prefiere la de la primera? Yo, porque esa es la que va a aparecer allá en la ANOVA. De su exhaustiva y profunda investigación que hicieron cuando les pidieron la ANOVA, bien probable que se tropezaron con estas notaciones. Entonces, esta es la que desde aquí vamos articulando para su interpretación. Entonces, se hizo aquí el escenario de hallar el error estándar. Ahí está la formulita. Ah, yo lo tengo aquí resuelto. No, se perdió el encanto de la verificación. Entonces, sumatoria de y cuadrado. Sí, ya estaba resuelto. Constante punto de corte, 2,7, la sumatoria de y 45. Entonces nos daba 0.7958. Esa respuesta que ustedes obtengan acá del error estándar del estimado debe ser un valor positivo. En sí es la variabilidad y dispersión. A esa variabilidad y dispersión se le cuelga lo que puede ser la componente de tipo de distribución. Evoco por aquí algo de su curso pasado.
cuando cogían que al valor promedio le sumábamos y le restábamos un error, entonces dice más o menos, bueno, distribución normal un z, y aparecía por aquí un sigma sobre la raíz de n. Este syen de x va a ser las veces de esta componente, error estándar del estimado. De por sí, cuando hicimos la nova ya con software aparece, este valor va a aparecer en la nova, o no tanto en la nova, sino en alguna parte de la data, en la salida que da. Y le colgaban aquí si eso era muestra grande, muestra pequeña. Y cuando usted integraba, eso queremos dejarlo claro también, recordarlo, aquí otro color. Y cuando usted integra estas dos componentes, el z por ese error, ese es el que se llama el error de estimación, el de la medida, el de que nos arriesgamos a decir, mire, en promedio, en tiempo de pandemia, para llegar a la clase de 6, a la jaula, iba a decir jaula no, esto, sí, aula híbrida, a las 6 de la mañana salgo de Florida y debe llegar por ahí en unos 25, 30 minutos, un ejemplo. Ese va a ser. Ese es el que se llama, yo estimo con una probabilidad del 95% que el error en la medición de ese tiempo es de tantos minutos. Ese es el que llama error de estimación, diferente al error estándar del estimado que está dado es más por la variabilidad, por la desviación estándar. Si alguien me hacía esa pregunta una vez pasada, y profe, ¿cuál es la diferencia? Esta es dispersión, ¿verdad? Desviación estándar, la S, pues la colocamos ahí con desviación estándar. Y en la medida que este valor tienda a cero, usted va a decir, uy, profe, el modelito está bueno porque prácticamente se acerca a medir lo que era la realidad. Si eso se empieza a disparar en valores altos, distantes del cero, dice, tiene alta variabilidad, que eso se va a entrar a cotejar con el grado de precisión y exactitud que puede tener la correlación, el coeficiente. Entonces aquí, para efectos de ir monitoreando lo que va a hacer la NOVA, se dijo, vamos a calcularlo con ese manejo, el observado menos el estimado. Creo que aquí está todo eso resuelto. Sí, no, esto está todo hecho, no, qué maravilla. Donde el radical, este número, esta parte, es la diferencia entre los valores observados de la altura y los valores estimados de la altura con el modelo de regresión dado por... Ya lo había dicho, profe, claro, aquí ya queda narrado. Y aquí se procedió a hacer su cálculo. Por la columna izquierda le fuimos dando los valores de X que teníamos dentro de los cálculos y que cuando la plantita tenía 3 meses de vida le daba 9 de altura. La brecha que quedaba entre el observado, que es 9 frente al estimado, 9 menos 9, listo, ese punto preciso y exacto. En la gráfica, ese punto quedará sentado sobre la línea. Y así hicimos con los otros. Reemplace ahora para 1, cuánta altura tenía, le dio 4, 8. El trabajo de campo dijo que eran 5, qué distancia quedó entre ese 5 observado frente al pronosticado con el modelo 4, 8, y fueron así confluyendo y hallando todos y cada uno de esos. Así se hizo para 2, 6, 9, la distancia con 7, el 5 les daba 13, 2, una plantita de 5 meses de vida, tendríamos una altura de 13, 12, y así sucesivamente para ese caso. Y de aquí para esta expresión nos interesa atrapar esta sumatoria, la cual aquí se felicitan, la han encontrado. Uno no es, profe, da positivo otra vez, claro, ¿no? Que son diferencias al cuadrado, que eso les huele mucho a lo que es el numerador de una desviación estándar, de una serie de datos, pero aquí son de un grupo de datos, pero aquí no son datos, sino son mediciones. Entonces llevamos y reemplazaron ese valor y obtuvimos, y usted dice, oh, da lo mismo, aquí está su 0,7958. 0,7958. Tienen dos medios para obtener el error estándar desde el punto de vista algebraico. Y cuando estemos ensamblando la NOVA, ese valor de 0,7958 va a aparecer en alguna parte
dentro de los datos de salida de la data. Y ahí entonces dice, y profe, ¿qué significa el punto 7958? Si no se ilustra estos pasos, dice, "Hmm, oiga, ¿de verdad qué significará eso?" Aquí ya lo sabe. Generalmente es una pregunta que gana una decimita, pero como ya lo dije, ya no se la van a ganar. De pronto aquí se me olvida que yo dije esto. Entonces van a decir, no, bueno, ¿qué significa este punto de tensión? Profe, ese es el error estándar del estimado, que significa la dispersión promedio de los valores de la variable respuesta respecto al valor observado frente a esa condición. Y alcanzamos a ver cómo vamos de tiempo. De pronto ustedes tienen si a las 8, pero a ver, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Vamos a acostumbrarnos ahora porque cuando estemos en aula híbrida toca salir más presto. 7:28, creo que acabo ya, sí, no avanzo. Dejémoslo ahí. Ahí haciendo también un monitoreo de control de que necesitamos desocupar la sala para que entre el equipo de limpieza y pueda hacer para que cuando llegue el profesor a la híbrida, entonces y otros compañeros puedan hacer esa acción. Entonces aquí sincronizo tiempo, suspendemos aquí por esos efectos. Digo, uy, profe, ahí de lo que estamos avanzando perdemos tiempo. Se puede perder tiempo a la llegada y también a la salida, pero son por los efectos de eso. Perfecto, dejo acá que revisamos en nuestro próximo encuentro, sea que yo esté aquí en mi house o sea que esté en la jaula híbrida, haríamos esto mismo, se conecta uno por Zoom y lo miraríamos. De todas maneras, tengo que ir a practicarlo allá para que se tenga eso. En la próxima clase vamos a revisar estimación estadística para regresión, porque hay que hacer algunos intervalos más adelante en el diseño de factores de un solo factor, unas pruebas posteriores a NOVA, en la cual se entra a estipular o validar las pruebas no paramétricas, de que haya diferencia o no haya diferencia significativa. Entonces, desde aquí empieza uno a sensibilizar ese aspecto. Recuperamos, acá decíamos, construye e interpreta un intervalo de confianza para estimar la altura de la planta y hablábamos de los límites y recuperamos eso. Esto, hicimos el intervalo, correcto, y después caímos al coeficiente de regresión y rematábamos con la NOVA. Y después caíamos sobre la terminología básica, correcto. Dejamos ahí para que también si alguien tiene que hacer alistamiento de algo. Entonces, suspendo acá, descarto. No queda ninguna actividad para entregar, sencillamente revisen esto. Si pueden chequear la grabación que ya tienen allá en Teams, para que puedan fortalecerlo para esos casos. De todas maneras, la intención es ir haciéndole nuevamente ruido a estos temas, a esas variables, bajar de compartir. Por aquí me visibilizo para los que no me habían visto. Algunos compañeros llegaron de un tiempo, me nace eso es una observación, vea, método científico. Observé que algunos se pudieron conectar más tardecito. Las preguntas que uno haría, ¿cuál sería la razón? Sería que se habían ido para el salón de clase en la planta, allá en el campus, o tuvieron alguna situación de conectividad. Ahí está la pregunta. Esto estaba la pregunta, ¿cuál fue la razón? Ya las hipótesis fueron las que dije. No, tal vez se habían ido y entonces como el profe no estaba en la jaula híbrida, entonces quedó allá, entonces le tocó volver. Creo que la universidad debe habilitarles cuando o se llene el aforo o que el profe se conectó, no pudo estar allá, se conectan desde un punto entre la universidad. Deben tener acondicionado algunas salas para que puedan hacer eso. O posiblemente tengan presencialidad a las 8 y si el profe no llegó y se conectó de manera virtual, entonces puedan ver la clase desde allá, alguna cosa es. De los que llegaron un despuesito, mejor dicho, ¿quiénes se fueron a la universidad a ver si el profe Olmedo estaba ya en el aula libre? ¿Alguno de ustedes fue? Porque estoy planteando ese escenario. Si alguien se acercó hasta el campus y tuvo que regresarse y se conectó por eso después, o fue ya otra situación ajena a ese planteamiento. Bueno, entonces yo les agradezco. 32 participantes, el listado está de 34. Sí, agradecerles que han hecho esta invitación, tan pendiente entonces del jueves, sea que yo esté en la híbrida o de esta manera para seguir avanzando. Y la idea esta semana es evacuarlo de regresión y en la otra miramos ya terminología o ANOVA en la otra semana
y la última de terminología para poder ya quedar ahí con eso. Después de eso, pues pueden ir pensando una potencial fecha de cuándo se haría el tema de revisión, de posible evaluación que quedó contemplado ahí. Bueno, les agradezco entonces. Procedo aquí a detener grabación.